Parte 6. No era que no hubiera nada distintivo en ella. Más bien, la apariencia externa de la bruja era peculiar en formas muy extrañas. El ataúd tenía la forma más parecida al dispositivo de tortura conocido como doncella de hierro. La bruja, metida en el ataúd negro vertical, parecía tener 13 o 14 años. Llevaba el pelo ceniciento hacia atrás en dos colas que llegaban hasta el nivel de los hombros. Una camisa de fuerza negra que se llevaba sobre la ropa blanca estaba sujeta al ataúd con cadenas. Sus dos ojos estaban cubiertos por una venda envuelta que cruzaba el centro de su cara, dando a su apariencia una ominosa brujería más grande que las que la habían precedido. Salí porque Donadona me dijo que, aunque dormir se sentía muy bien, no quiero estar despierta tanto tiempo, así que no hables de nada aburrido, ¿ok? Ese sí, gracias por la molestia de salir. Esa afirmación suena más a pereza que a gula, así que... ¿Eres la bruja de la gula? ¿Verdad? La otra parte tenía los ojos vendados y seguramente no tenía la libertad de dar un paso atrás. Pero hubo una advertencia de Ikina justo antes, por lo que Subaru cuidadosamente cerró la distancia con un solo paso. Pero ese movimiento hizo que Daphne, dentro del ataúd, murmurara, zumbando por su nariz antes de decir. Esto podría ser veneno para el cuerpo de Daphne, el ataúd de los 100 pies. Ella gritó, y la sorpresa de Subaru en el espectáculo subsiguiente hizo que su garganta se agarrara. Para decirlo de forma sencilla, todo lo que Daphne hizo fue retroceder, aparentemente para mantener la distancia con Subaru. Sin embargo, fue la forma en que se movió lo que estaba más allá de las expectativas de Subaru. La parte inferior del ataúd que ataba a Daphne flotó repentinamente en el suelo. La causa fue que las patas que brotaron en la parte inferior del ataúd se movieron como las de un cangrejo o una araña. Con estas patas, el ataúd se movió hacia atrás. Era como una doncella de hierro móvil o, más exactamente, se movía como una criatura viviente. ¿Puedo preguntarte qué es eso? ¿Preguntarme? Daphne no puede ver, así que dilo de una manera que Daphne pueda entender. Ese súper estético ataúd que tienes ahí. Por lo poco que sé, los ataúdes no tienen pies, y definitivamente no se mueven como insectos a velocidades increíbles como esa. Con un chirrido, el ataúd se puso en el suelo, como si hubiera llegado a su destino, sacando las patas que habían brotado de nuevo dentro. La acción era como una tortuga escondida en su caparazón, pero mucho más repulsiva. Daphne no puede moverse libremente, así que Daphne hizo el ataúd 100 pies para eso. Se mueve el sudor y el pis de Daphne, muy conveniente, ¿sí? De repente siento que es demasiada información. Lo esencial era que era una criatura que vivía de los productos de desecho de su anfitrión. Dentro de su cabeza, reflexionó si estaba mal redactado, pero la normalidad era evidente. La mayor anormalidad fue seguramente la parte en que ella lo hizo. Cuando Subaru está al lado de Daphne, el cuerpo de Daphne palpita. Es un aroma que a Daphne le gusta mucho. Hace que Daphne quiera comerte. Con comer quieres decir, ¿tragarme? ¿Tragándote? Daphne respondió con una cara roja, casi como si estuviera borracha. Las palabras probablemente significaban algo diferente para ella que para él. Sus expresiones eran adorables, pero la bruja había dicho sin dudar lo que quería comer a Subaru. Esto indicaba que no significaba nada más allá del significado literal de consumir comida, en otras palabras, el canibalismo no estaba demasiado lejos para ella. ¿El sentido común o las consideraciones éticas no le ayudarían? Para mantener el ritmo se requería un ataque preventivo. Entiendo que ninguno de los dos quiera que la conversación se prolongue demasiado. Lo entiendo, así que iré directo a mi pregunta. Es sobre las 3 grandes bestias demoníacas que hiciste. ¿3? ¿Grandes? La ballena blanca, el gran conejo y la serpiente negra, esas bestias demoníacas. Tú los creaste, ¿verdad? Su comportamiento, como si no los recordara, hizo que Subaru se pusiera en marcha, haciéndole gritar los nombres de las bestias demoníacas. Ante esos nombres, Daphne inclinó la cabeza a izquierda y derecha varias veces mientras respondía. ¿Estás hablando de ballenita, conejito y serpientita? Eso es lo que te digo, pero los llamaste con nombres extraños. No conozco los nombres. ¿Qué otras personas les dan? Quiero decir, esos niños solo recogieron y dejaron a Daphne por su propia cuenta. Retorciéndose dentro del ataúd, Daphne parecía tratar de evadir la ira de Subaru. Al parecer, no tenía mucha conciencia de que crear la vida era un verdadero acto de Dios. Significa que al crear las bestias demoníacas, Daphne ejercía un poder que rivalizaba con el de las deidades. Cielos, ¿por qué creaste tipos como ese, de todos modos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo dejaste? Tipos como ese sueltos por el mundo, incapaz de soportar su actitud por más tiempo,
como si fuera el problema de otra persona, Subaru lanzó un grito de ira a la madre de las bestias demoníacas. La ira hizo que su cara se enrojeciera, mientras señalaba con el dedo a Daphne y aullaba. Incluso si estás muerta, han pasado 400 años. ¿Cuánto alboroto crees que han hecho esas bestias demoníacas? Toda la gente, decenas de personas, cientos de personas. Las bajas siguen aumentando incluso ahora. El feroz enfrentamiento con la ballena blanca en las llanuras de Lipa se elevó al fondo de su mente. Recordó la tenacidad de Wilhelm, sus gritos sobre el nombre de su esposa asesinada, los días de lamento e ira de los caballeros que participaron en esa batalla, y la fuente de todo fue la bruja del ataúd ante sus ojos. ¿Para qué? ¿Para qué hiciste un monstruo como la ballena blanca? Cuanto más grande es una criatura, más gente puede alimentar, ¿verdad? ¿Qué? La mirada completamente desconcertada en el rostro de Daphne puso fin a las fuertes y agudas recriminaciones de Subaru. Como su comportamiento hizo que su vigor fuera infructuoso, murmuró, Daphne inclinó su cabeza aún más lejos como dijo. La ballena blanca es grande, ¿verdad? Mucha gente podría estar satisfecha de comerla. ¿Qué estás? El gran conejo, bueno. Solo se multiplican más y más. Mientras esté por aquí, nadie pasará hambre. ¿No es maravilloso? Eso es porque el gran conejo se comió muchos de ellos. El discurso de Daphne era incoherente. Si tomaba las palabras al pie de la letra, la razón por la que creó monstruos fue para resolver el problema del hambre. Para salvar a la gente de la angustia de la hambruna, ella había creado monstruos como fuente de alimento. Y aún así, mucha gente había caído víctima de esos monstruos. Tienes todo totalmente al revés. El número de personas tomadas por los monstruos es mucho mayor que las personas cuyos estómagos fueron llenados por. Te vas a comer al otro, pero no crees que sea posible que te comas a ti mismo. ¿No es eso un poco demasiado infiel? Mientras Subaru ponía cara de amargada, Daphne sonreía encantada, diciendo las palabras como si fueran las más naturales del mundo. Bebiendo su declaración, Subaru se esforzó por entender, y finalmente comprendió que no podía entender. Se había equivocado. Por su apariencia y su capacidad de palabra, pensó que podía hablar con ella de persona a persona, pero se equivocó. La chica ante sus ojos no era una persona, en absoluto. Esa es la lógica animal. Los fuertes se comen a los débiles. Este fue realmente el concepto detrás de las acciones de Daphne. Además, no es que ella viera el valor en un mundo donde el fuerte se comía al débil, sus ojos estaban enfocados únicamente en comer. Ahora entendía la explicación de Echidna. Daphne era realmente peligrosa, alguien con quien no se podía razonar. Subaru y Daphne tenían valores diferentes. Era una bruja. Incluso entre las brujas, de las cuales solo había 7 en el mundo, era una verdadera bruja. Subaru, no piensas en aliviar la gula de todo el mundo, ¿eh? En la vida, la gula es el anhelo más importante de todos, ¿sabes? Yo creo que si no puedes satisfacer eso, no puedes vivir, ¿verdad? Incluso si no tienes un pajarito, incluso si no eres amado, incluso si no puedes ventilar tus emociones, incluso si no puedes respetarte a ti mismo, incluso si no puedes conseguir lo que codicias, incluso si no puedes emocionarte por cualquier cosa, eso no matará a nadie. Pero, si no puedes comer, mueres, ¿verdad? De los 7 pecados capitales, solo el pecado de la gula estaba directamente conectado a la vida misma. En un sentido apropiado, la gula significaba un deseo de comida más allá de lo necesario. Pero en este caso, Daphne realmente creía que significaba el deseo de comida que era necesaria para mantener la vida. Ella tenía un punto, uno que él no podía refutar. Sin embargo, lo que estás diciendo es parcialmente correcto. Lo reconozco. Pero eso solo, Subaru, deberías probar el hambre hasta el límite una vez. Entonces entenderás lo que las palabras de Daphne significan. ¿En qué clase de mundo viven Daphne y Conejito? Ciertamente, cuando se refirió a la hambruna en el extremo, Subaru no tenía palabras para responder. Subaru nunca había experimentado el hambre hasta el punto de que había amenazado su vida. En un hogar normal en el Japón moderno, la falta de alimentos hasta el nivel de la inanición básicamente no existía, e incluso una vez convocado a otro mundo, había sido bendecido con la buena fortuna de conocer a Emilia en poco tiempo y ser acogido por Roswaal, aunque los retortijones del hambre le asaltaran en ese mismo momento, infligiéndole una angustia difícil de soportar, no le haría comprender la psique de la bruja. Así que ese monstruo, el gran conejo, fue creado por su propia hambre. Entonces, todos esos niños se parecen a Daphne después de nacer, especialmente el estómago vacío de Daphne. Puedes entender cómo se sienten cuando se comen a cada uno de ellos. ¿No te duele la conciencia? ¿Cómo hiciste que los monstruos que creaste sintieran ese vacío en sus estómagos? Aunque el estómago de Conejito esté vacío, ¿no hace que el estómago de Daphne se vacíe más? Fui estúpido al preguntar.
Estaban hablando entre ellos. No importa cuánto tiempo lo intentara, nunca entendería a esta bruja. Para Daphne, incluso los monstruos que había creado no eran más que raciones de emergencia allí para la captura cuando su vientre estaba vacío. Ella los dio a luz, se los comió. Fue lo último en autosuficiencia, de verdad, esta era la madre del gran conejo. Tal vez fue inútil agotar las palabras sobre Daphne por más tiempo, pero, si dijera que quiero enviar a ese gran conejo a empacar. ¿Alguna pista que me puedas dar? ¿Quieres destruir a Conejito? Ese niño, es débil pero fácil de comer y se propaga tan fácilmente, también. Es la obra maestra de Daphne. Si vas a empujar esa cosa del débil come al fuerte, o comer o ser comido, entonces me gustaría que reconocieras que matar para poder vivir es un instinto de supervivencia básico. Con respecto a Daphne, que fue obstinada en su juicio fuera de la pared, Subaru enmarcó su refutación en la sofisticación. Sus valores eran diferentes, por lo que no podían comunicarse en el mismo ámbito. Intentar jugar a la pelota y establecer un espacio entre Subaru y Daphne donde pudieran verse cara a cara era una apuesta arriesgada, probablemente infructuosa para ambas partes. Sin embargo, el gran conejo se basa en el maná para buscar presas, ya ves. ¿Qué te ha pasado de repente? Me temo que si tienes que comer para vivir, tienes que aceptar que tienes que matar para vivir también, ¿o no tendrá sentido? ¿Me equivoco? Subaru sospechaba que Daphne saldría y le contaría lo del gran conejo como él había pedido. Mientras lo hacía, Daphne asintió una y otra vez, aparentemente aceptando el sofisma de Subaru desde antes. Esperaba algún tipo de contraargumento instantáneo, pero aparentemente llenó el abismo entre sus valores y los de Daphne de diferentes reinos. Ignorando la sorpresa de Subaru, Daphne habló de las características de su hijo como la madre de las bestias demoníacas. Es atraída por grandes cantidades de maná, así que podrías usar un fuerte usuario de magia como señuelo para traerlos juntos. ¿Entonces podrías sacarlos a todos de una vez? He oído que aumentan sin límite. ¿No habrá tipos alejados de la manada? No importa cuántos cuerpos haya, solo hay una mente. Así que es similar, un conjunto de pensamientos se comparte a través de todo el mundo. ¿No tiene ninguna inteligencia para evitar que sea destruido? Así es. Así que si los eliminamos, ¿no será como si todos volvieran de un superviviente como algo salido de un cliché de una película de terror? Era una trama obligatoria en una película de pánico de monstruos, pero combinada con las características del gran conejo, no sería nada divertido. Pero la información de entonces fue una gran contribución para la forma de tratar con el inminente gran conejo. No significaba que hubiera encontrado una forma segura de eliminarlo todavía, pero los datos eran suficientes para que todo eso valiera la pena. Vio un pequeño rayo de esperanza. ¡Fua! ¿Está bien si Daphne descansa ahora? Para Subaru, con su cabeza pensando en cómo subyugar al gran conejo, Daphne bostezó y habló así. Hasta el amargo final, hizo las cosas a su ritmo, o más bien, no hizo caso a todo lo que la rodeaba. Para Daphne, al igual que el gran conejo, todo comenzó y terminó con su existencia individual. En consecuencia, la bruja no tenía ningún interés en los resultados, ni para Subaru, ni para el gran conejo. Quizás lo único que le interesaba era el hambre insaciable. ¿Qué significaba eso para una bruja que ya no estaba viva? Sí. Me llevó un tiempo, pero lo mantendré escondido. Gracias. También, uno estaba vivo y el otro muerto, las épocas de sus vidas eran diferentes. De no haber sido por esa moda, Subaru y Daphne eran dos líneas que nunca se habrían cruzado. Por lo tanto, no había problema alguno en renunciar a sus diferentes valores y caminos de separación. No había ningún problema, pero destruiré al gran conejo. Ya he matado a la ballena blanca. No aceptaré ninguna queja de su madre querida. Hace 400 años, podrías haber pensando que hiciste un buen trabajo. Si no lo hiciste, bueno, dejando eso de lado, se han desbocado una y otra vez. Ya han hecho suficiente. Los borraré, sin dejar rastro. Había un gran abismo entre sus valores y, plenamente consciente de ello, Subaru habló. Sin saber si llegaría, quiso disparar al menos una flecha a las brujas que jugaban con él hasta el amargo final. Frente a la declaración de guerra de Subaru, Daphne le mostró una reacción como ninguna antes de ella. Humano inútil. El murmullo que se filtraba estaba totalmente desprovisto de la dulce atmósfera hasta ese momento. La boca de la bruja se abrió ampliamente hacia un lado, y por primera vez, vislumbró una voluntad tangible más allá de la mera gula. Hazlo, si puedes. Con sus afilados colmillos y su lengua roja, la bruja de la gula se rió con alegría. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.